aquesta sessió d'avui el que pretenem és tractar temes importants com la prevenció, l'actuació i casos pràctics i senzills. En quant a prevenció, la normativa ens exigeix actuar d'una forma diligent i proactiva. No se val allò de dir, bueno, ja anirem fent. No, no. Hem de ser diligents i proactius. És a dir, ens hem d'anticipar a les amenaces. Per això cal executar el nostre panell Canva i fer un DAFO del nostre sistema d'informació. No s'esvaloteu que això ens ho explicarà el nostre ponent. Veurem com protegir els nostres equips personals, la seguretat al núvol i el nostre propi correu electrònic i també com detectar el phishing. Pel que fa referència a l'actuació, en el cas que falli la prevenció, com haurem de dotar el nostre sistema digital en el principi de ciberresiliència. Recuperar el seu funcionament en el mínim termini possible de temps i amb la mínima pèrdua d'informació. La informació, com tots bé sabeu, és poder i l'hem de protegir. Tots tenim present el cas de la sanitat pública catalana que han entrat i han atacat les bases de dades d'hospitals a casa nostra. Els hackers estan allà, segresten, demanen bitcoins i, evidentment, la informació l'hem de saber preservar. I, a més, també coneixem casos pràctics i senzills que ens ajudaran a comprendre més fàcilment aquest repte de la ciberseguretat. A la sessió d'avui ens acompanya com a moderador en Jimmy Pons, que, com bé sabeu, és expert en innovació turística. I ell anirà dinamitzant la sessió al llarg de la mateixa. I el nostre expert és en Juan Carlos Fernández, amb qui ja en l'època pre-Covid vam tenir una sessió, la vostra avaluació i puntuació va ser molt elevada, la qual cosa veiem que és important, ha estat important recuperar-lo i ampliar envers temes de ciberseguretat. En Juan Carlos Fernández és advocat i CEO de Founders de Tecnogados. A més, compagina les activitats professionals de professor especialista en temes legals relacionats amb les noves tecnologies i la ciberseguretat en diferents universitats i els principals congressos de seguretat informàtica. Juan Carlos podríem dir que és un dels grans experts del nostre país en ciberseguretat. Per això és un plaer, Juan Carlos, donar-te la benvinguda a aquesta sessió d'avui, que esperem que ens ajudis a previndre, actuar i ens mostris casos pràctics. La sessió comença ja i és previst que finalitzi a les 11:30, en la qual cosa intentarem tots plegats ajustar-nos al timing. Dir-vos que tots tindreu els micros tancats i en Jimmy anirà dinamitzant la sessió. Tenim el xat per si voleu anar llançant preguntes des del xat i en Jimmy anirà interactuant amb en Juan Carlos. I si al final ens quedés temps amb aquesta interacció, donaríem més temps a preguntes que es puguin anar generant. Dit això, anem ja de cara al moll de la sessió. Jimmy, quan vulguis, comença a moderar. Gràcies. Molt bé, Juli. Bon dia a tots. Benvinguts en aquesta jornada. Molt important, com deia en Juli, perquè a vegades aquestes coses ens pensam que això no me passa jo, no? Això només passarà a les altres empreses. I el tema de la ciberseguretat, que sol ser una cosa que assusta una miqueta, només el nom ja t'assusta, però bueno, el nostre oponent d'avui, que jo conec ja des de fa anys, sempre li dic que ell ha aconseguit una cosa i és fer comprensible una cosa que normalment les empreses pensant que això són només nivells tècnics i coses de friquis, no? De gent de hackers i aquestes coses. No? Pues passaré en castellà perquè si no Juan Carlos no m'entendrà. Hola Juan Carlos, buenos días. Hola Jimmy, buenos días, muchas gracias. Un placer tenerte aquí con nosotros. Veo que ya tienes la presentación, así que bueno, vamos a empezar para no quitarte ya más tiempo y comentarle a la gente que tiene a su disposición el chat para hacer preguntas. Yo estaré atento a las mismas y también, bueno, aparte de esas cosas, si veo algo que podría ser interesante, pues con tu permiso te interrumpo y vamos haciéndolo algo dinámico, si te parece. Pues nada. Totalmente agradecido. Sí, me parece más interesante la interactuación y responder a esas preguntas que puedan surgir que estar yo solo siendo un monólogo. Con lo cual, bienvenida a esas preguntas y si no surgen, Jimmy, pues las lanzas tú. Encantado. Bueno, pues empezamos ya entonces, Jimmy. Sí, cuando quieras. Vale. Pues nada, gracias a Ara Lleida por volverme a traer y gracias a todos vosotros por vuestra asistencia.
como bien han dicho en la presentación, vamos a trabajar con un panel Canva, que a mí me gusta mucho ese trabajo visual y como se os va a facilitar la presentación, podréis imprimir dicho panel y efectivamente poner ese DAFO digital de vuestra organización. Es decir, vamos a ver en esta sesión qué debilidades tiene vuestra empresa y a base de esas debilidades, las amenazas a las que vemos que os podéis enfrentar, qué tenéis bien hecho, qué fortaleza tenéis. Vamos a ver qué oportunidades, qué pendientes tenéis para trabajar en el entorno de ciberseguridad. Ese panel Canva nos va a mostrar de manera muy fácil, efectivamente, ese trabajo que podemos hacer como organización por casillas y por tipología de trabajos. Vamos a ver en principio seguridad en distintos entornos y sobre todo para aquellos perfiles que no son técnicos, es decir, no vamos a hablar de nada que no podáis implementar vosotros mismos. Algo que yo tengo en mi vida y me gusta llevarlo es principio de Pareto. Es decir, si yo os exijo una alta inversión de tiempo en ciberseguridad, lo vais a apartar y no lo vais a hacer porque vuestro vertical de negocio no es ese, sino estamos en otro modelo de negocio, con lo cual aquello que yo os voy a poder enseñar en esta sesión lo podéis implementar de manera muy fácil y con principio de Pareto, un poquito esfuerzo para mucho resultado. Ciberseguridad veremos que 100% no existe, pero no vamos a hacer tampoco ese esfuerzo, sino un poquito de esfuerzo para coger una ciberseguridad muy por encima de la media. Vamos a ver también cómo podemos proteger correo electrónico, muy interesante, principal vector de ataque, la nube, que todo va hacia ese sitio, ver en aquellos equipos personales, en aquella pequeña pyme que estáis trabajando vosotros de manera habitual y no tenéis una empresa que os gestione más allá de lo que es el mantenimiento del equipo, cómo podemos proteger esos entornos digitales. Porque claramente aquel profesional de informática que os gestiona vuestro pequeño equipo informático os da soporte de actualizaciones, pero a partir de ahí, todo aquello que sea en tema de ciberseguridad, seréis vosotros lo que tendréis que implementarlo acorde a las herramientas que trabajéis y el sistema y la metodología de trabajo. Veremos algo que a mí me gusta mucho, que son empresas LegalTech. Es decir, si un día sucede algo, vamos a ver qué capacidad tenemos de coger prueba para poder aportar posteriormente a un proceso judicial. Es un tema muy interesante, muy desconocido, con lo cual yo como abogado, cada vez que una empresa o un particular tiene un problema, cogemos evidencias con este tipo de herramientas para poder acreditar hechos en el entorno digital, ya que la simple captura de pantalla queda muy cortita como prueba. Y si vamos a un proceso judicial, pues nos pueden efectivamente tirar para atrás ese tipo de prueba. Vamos a ver también algo de teletrabajo, es decir, qué mínimas condiciones tenemos que tener en el teletrabajo para minimizar esos riesgos, ya que vimos hace un par de años un ataque en Mafre, gran organización, que efectivamente el vector de ataque que fue un teletrabajador, cayó en un phishing, comprometió usuario y contraseña. Una vez que el ciberdelincuente está dentro, ¿qué hizo? Cifrar la información de la organización. Pero si vemos la resolución de Mafre, pues efectivamente de la Agencia Española de Protección de Datos, es muy interesante porque Mafre tenía un plan de contingencia muy potente, con lo cual quisieron tirar de manual. Nosotros como pequeña pyme no vamos a tener un plan de contingencia, pero sí vamos a sacar un pequeño plan de seguridad para actuar en ese momento, para, como bien decían, el concepto de ciberresiliencia, para que nosotros como empresa podamos recuperarnos en el mínimo tiempo posible y con la mínima pérdida de información. Y algo súper interesante, la sesión se graba. No vale de nada si vosotros como empresarios veis la sesión y luego el resto de la organización no se le da esa formación. Da igual quién abra el correo o quién abra el fichero. Al fin y al cabo, sois un sistema de trabajo, con lo cual esta sesión podrá ser vista por todos aquellos trabajadores que formen parte de esa organización para coger ese tipo de cualificación y esa cultura. Este es el panel Canva que se os va a facilitar para que podáis trabajar con él. Vamos a saber muy rápidamente qué información pública tenemos comprometidos en nuestra organización. ¿Por qué? Porque esa información que sabemos nosotros, que saben nuestros clientes, también la saben los ciberdelincuentes y será el principal vector de ataque. Vamos a conocer algo también, como bien decían, datos personales, es decir, la ciberseguridad va de la mano del reglamento de protección de datos. Cuando se comprometen datos personales de clientes, al final ese ataque en ciberseguridad, muchos de ellos acaban en sanción. Con lo cual, mucho cuidado en esa materia. El reglamento nos exige que actuemos de forma proactiva.
es decir, principio de accountability. Tenemos que anticiparnos, no vale ser reactivos, no vale me han atacado, pongo la barrera, no, es tú qué barreras podías poner para efectivamente evitar ese ataque y comprometer los datos de tu empresa. Si no pones las barreras que están a tu alcance, acorde al avance de la ciencia en el momento en el que se produce, posiblemente posteriormente al ataque, cuando des cuenta a la autoridad de control, posiblemente ese expediente pudiese acabar en sanción. Con lo cual, muy interesante en esta materia, anticipar. Vamos a diferenciar dentro de nuestras organizaciones qué información tenemos que es confidencial, cuál es secreta, para qué, para darle ese nivel de protección, incluso ir a temas que vamos a hablar de cifrado de información. Vamos a ver también borrado seguro de equipos, es decir, es muy importante cuando al final o un equipo o un dispositivo se le da a otro trabajador para un uso profesional, hay que borrar la información previa que hay en ese tipo de dispositivos y como particulares, pues bueno, cada uno puede tomar las medidas que quieras, pero como empresa se os obliga y se os exige a que efectivamente alguien que tiene un equipo nuevo no pueda acceder a la información previa que tengan. Vamos a ver ese DAFO de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Vamos a ver en contratos confidenciales algo que a mí me gusta mucho, añadir nuevas cláusulas contractuales a nuestros trabajadores y son obligadas por ley y muy desconocidas. El artículo 87 y siguiente de la actual Ley de Protección de Datos nos dice que vosotros, responsables del tratamiento, es decir, empresarios, tenéis que regular el uso y dispositivos de empresa. Es decir, aquel trabajador que desarrolle su actividad con un equipo informático, habrá que decirle qué puede hacer con el equipo. Si es un equipo, por ejemplo, de recepción, puede abrir su correo personal, no puede abrirlo, puede traerse un USB y pincharlo en el equipo, no puede hacerlo. En esas políticas de uso de dispositivos de empresa vamos a meter un sistema de trabajo y cláusulas de ciberseguridad. ¿Para qué? Para proteger la seguridad de la información. Si todos trabajamos de una misma manera, es decir, tomamos las mismas precauciones al abrir los correos electrónicos del info arroba nombre de empresa, vamos a evitar caer en ese tipo de engaños de phishing, de ransomware, con lo cual vamos a utilizar ese sistema. Vamos a crear metodologías de trabajo para que la organización, como bien hemos dicho, trabaje de manera unísona en las mismas medidas. Y vamos a crear posteriormente a este webinar un pequeño documento de ciberseguridad. Es decir, qué ficheros tenemos, qué información tenemos, qué debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades tenemos y vamos a ver en caso de que se diese esa amenaza cómo reaccionaríamos. Nos anticipamos a esa oportunidad y si un día pasa, no improvisamos, tiramos de manual, con lo cual vamos a ser mucho mayormente resilientes que si no tuviésemos que improvisar. Y algo muy importante, formación, lo que decíamos, en esas reuniones que se tienen de equipo, en esos dailies que se tienen, ¿qué vamos a hacer? Meter asuntos de ciberseguridad. Si no los tenemos en esas noticias que estamos leyendo, no pasa nada, nos damos de alta en el newsletter del INCIBE, del Instituto de Ciberseguridad o similares, y nos van a tener actualizados con los últimos ataques o metodologías que hay. Con lo cual, en esa reunión se puede meter siempre un check de ciberseguridad para tener a la organización al día en ese sentido. Trayendo unas de las tantas noticias que decimos, actualizándolas, en este mes de octubre vimos efectivamente cómo Hospitales de Cataluña se comprometieron 50 gigas de datos personales y clínicos de pacientes, es decir, datos de categoría especial. Veremos la agencia en este sentido, la agencia catalana, cómo actúa para saber si esos hospitales tomaron las máximas medidas de seguridad que estaban a su alcance. Es decir, aquí ha habido una brecha de privacidad con obligación de dar cuenta a la autoridad competente. En esa categoría de datos, que encima son aquí datos sanitarios de especial protección, vamos a ver por qué se han filtrado esas gigas y si estas organizaciones han tomado las máximas medidas de seguridad. Es decir, no siempre detrás de un ataque va a haber una sanción, pero sí puede haber esa posible sanción, ya que una vez comunicado a la agencia, podrá pasar que la agencia entre, pregunte, recabe información y vea que la información que se tenía no se habían tomado las máximas medidas de seguridad que esa organización por categoría y por volumen de datos podía tomar, con lo cual ese tipo de expedientes puede acabar en sanción y veremos algunas que hay sanciones que son efectivamente interesantes. Vimos también el SEPE cómo cayeron y otras tantas organizaciones. Esto empieza a preocupar a las autoridades, pero ya porque vamos un plus por encima. Y es decir,
el ataque ya no solo va dirigido a particular o a pyme, como es el 70% de los ataques. A pyme, ¿por qué? Porque son pequeñas empresas que no invierten en ciberseguridad. Es decir, tienen datos profesionales, estarán más dispuestas a pagar si yo les cifro la información y si ellos no tienen copia de seguridad en la que puedan efectivamente recuperar sus datos, tengo más posibilidad de extorsionarlos que a un particular. Con lo cual, bueno, siempre una pyme es más bienvenida para el ciberdelincuente que un particular. ¿Por qué? Porque tendrá más capacidad de poder conseguir esa cantidad, esa extorsión, que es lo que se desea. Se vieron ya ataques a potabilizadoras de aguas, a oleoductos, con lo cual todo el sistema ya está conectado. Al conectar ese tipo de sistemas son vulnerables y en consecuencia Unión Europea ha hecho una cosa interesante, es decir, oye, este tipo de organizaciones en Unión Europea, servicios esenciales, no les voy a dejar la potestad que ellos tomen las medidas que ellos consideren oportunos. No. Voy a decirle a través Sí, de una directiva NIS qué es lo que tienen que hacer. Es decir, sí, tú vols eres una que empresa de servicios esenciales y en consecuencia esa empresa de servicios Perdona esenciales, un momento, Juan Carlos. dime, ¿Alguien tiene el altavoz puesto? ¿Alguien de los oyentes? Por favor, aseguraros de que tenéis el micrófono cerrado. Y aprovecho también, Juan Carlos, has comentado lo del INCIBE, ¿no? ¿Podrías decir qué es el INCIBE? Porque la mayoría de gente probablemente no sabe lo que es. de acuerdo, Jimmy. El INCIBE es el Instituto de Ciberseguridad, es una institución pública que efectivamente la pyme, la empresa, tiene la obligación de comunicar una vez que ha sufrido un ataque informático, de comunicar a esta autoridad este tipo de ataque. No solo a fuerzas y cuerpos de seguridad esa denuncia previa, sino es totalmente aconsejable comunicar a este tipo de organizaciones. ¿Para qué? Para que puedan actuar de manera diligente. Es decir, si alguien ya ha caído en una modalidad de estafa, lo que hace comunicando al ENCIBE es primero te pueden ir a ayudar a recuperar esos datos si ya han ese tipo de ransomware ya han sido capaces de conseguir claves o una manera de recuperar esa información, pero sobre todo lo que hace es que casi en tiempo real comunica a las instituciones, a las organizaciones que están registradas esta nueva vulnerabilidad, este nuevo tipo de ataque, ayudando al resto de empresarios a que no caigan en esas víctimas. Con lo cual el INCIBER es una organización bastante interesante. Tiene un propio teléfono que asiste 24 horas en la cual cualquier profesional empresario puede comunicarse a ellos para comunicar ese incidente en materia de ciberseguridad, para que le aconsejen y le ayuden a recuperar esa información y para comunicar cuál es el sistema de, de engaño o de hackeo que le han hecho a esa empresa. Ese es el INCIBE. Con lo cual, aquellos que no los conozcáis os invito a que visitéis la página, bastante recomendable. Y ya os digo, el newsletter es muy, muy interesante porque te actualiza con temas y no eres tú, empresario, que estás a otros temas, a ver qué meto yo en esta reunión de ciberseguridad, sino voy al último comunicado y lo aplico, con lo cual es un tema bastante interesante. Vimos que salió hace unos meses la estadística del año 2021 y vemos cómo por primera vez en España se han superado los 300.000 ciberdelitos, cosa que no había pasado hasta ahora. La evolución que tenemos de estos años, veis como siempre ha sido de manera creciente y vemos que siempre el delito estrella es el fraude automático, el fraude informático, es decir, ¿qué es lo que quiere el ciberdelincuente? Quiere un lucro económico, con lo cual, ¿qué están haciendo? Inventar nuevas metodologías, nuevos sistemas de estafa para hacerlo. A nivel particular, estamos ya cansados de recibir correos donde se te han comprometido las claves de tu banca electrónica, accede por el enlace, un SMS, un correo electrónico, un SMS que se me mete en el hilo del banco, un SMS que tenemos casos en el despacho, algunos de ellos, que tú únicamente comprometes usuario y contraseña de banca electrónica y, oye, ¿cómo son capaces de hacerte una transferencia o un Bizum si luego necesitas un doble factor de autenticación? Bueno, pues ahí estamos viendo que hay ciertas entidades bancarias que no tienen bien implementado el sistema de envío de doble factor de autenticación y los ciberdelincuentes consiguen que ese token de seguridad no te llegue a ti, sino le llegue al ciberdelincuente y sea él el que autoriza ese pago. En este sentido, aquí estamos viendo la posibilidad de nosotros como despacho decir, oye, entidad bancaria, si tú no has cumplido con la ley de servicio de pagos, te voy a meter en el proceso como
tercero civilmente subsidiario o responsable, para que seas tú el que pague al cliente de esa defraudación y tú te pones en la postura de ir al proceso penal y buscar al ciberdelincuente que te pague. Cosa que es bastante complicada de hacer. Sobre todo, ¿por qué? Porque nos vamos a internacionalización. Es decir, el ciberdelincuente normalmente va a estar situado en otros países donde cualquier comisión rogatoria que hagan autoridades nacionales van a ser muy difíciles que lleguen a cumplirse y sobre todo en un plazo interesante para hacerlo. Con lo cual, llegar a ese fin de la investigación es un tema complejo, arduo. Tema interesante. Hablábamos de información pública que tenemos de organizaciones. Si nos vamos a la pequeña pyme, bueno, pues tendremos la información que tengamos en la página web y poquito más. Pero si escalamos un poquito una organización y vemos que esa organización es pues, una mediana gran empresa, una pyme potente, podemos ver en LinkedIn que yo como persona pongo que trabajo en esa empresa, puedo poner incluso el cargo que tengo en esa empresa y en algunas ocasiones hasta comparto el correo corporativo. ¿Qué permite el LinkedIn a cierto tipo de ciberdelincuentes? Hacer lo que decíamos técnicas de scrapping, es decir, hacer consultas a la base de datos de LinkedIn para sacar información de ahí, para sacar toda la información de trabajadores que trabajan en una empresa, sabiendo la denominación de un correo, voy a saber la denominación del resto, es decir, si en nuestra organización damos los nombres de correo electrónicos con inicial del nombre, punto apellido, punto segundo apellido. Si sé en LinkedIn todos los trabajadores, de repente hago magia y tengo el correo de todos los trabajadores. Si sé qué trabajadores trabajan en cada sección, ahí tengo muchas posibilidades de utilizar técnicas de ingeniería social para qué, para ver qué trabajador es el que puede acabar pagando esa factura falsa, el que puede hacer una suplantación del CEO en una mediana o gran organización y ser capaz de suplantar al jefe de la empresa, obligando a ese trabajador, engañando a ese trabajador a que finalmente haga una transferencia fraudulenta, normalmente de grandes cantidades en ese sentido. Aquí en ese caso hubo año 2019, en septiembre, MT Valencia, Metro de Valencia, sufrió un ataque de suplantación del CEO, es decir, los ciberdelincuentes invirtieron tiempo y consiguieron engañar a uno de los trabajadores de la organización para conseguir un lucro que creo que es bastante interesante. 4 millones de euros en ese ataque, libres de impuestos. Así que creo que cualquiera de los que estamos aquí, con una pincelada de ese ataque, ya nos hubiésemos jubilados, para que veamos la gran rentabilidad que tiene. Y si eso lo bajamos a pequeña pyme, pues efectivamente hay muchísimo lucro en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa? Grandes organizaciones o semipúblicas, pues al final salen ese tipo a la luz, pero otro tipo de empresas pues se queda internamente y no dan publicidad a ese tipo de ataques informáticos. Con lo cual, mucho cuidado en comprometer información pública de empresas. No solo el correo electrónico, porque es un vector de ataque en el que nos van a conseguir, sino, por ejemplo, números de teléfonos. Si nos vamos a pequeña pyme, en muchos de los casos observamos que el número de teléfono que se tiene puesto en la página web incluso es el número de teléfono personal. Es decir, estás mezclando número vida particular con nivel profesional. ¿Eso atañe a riesgos? Claro que atañe a riesgos. Y veremos riesgos que podemos tener, por ejemplo, ¿en qué sentido? Se está viendo extorsiones de alguien conoce a una persona a través de cualquier red social y quiere contactar con ella. ¿Qué va a hacer? Llamarle por teléfono. ¿Qué va a hacer cuando no conoce a alguien? Bueno, pues tomar precauciones. Es decir, yo si conozco a una persona en una red social y quiero contactar con ella y me facilita su teléfono, como no la conozco, pues voy a tomar precaución. ¿Qué precaución puedo tomar? Almohadilla 031 almohadilla para que le salga número oculto. Caso error. Hay herramientas que efectivamente son capaces de desbloquear y saber qué número de teléfono hay detrás de esa llamada con número oculto. A partir de esa llamada, vamos a imaginarnos que cada uno puede hacer el ridículo que quiera en ese tipo de llamadas, incluso cambiar de llamada a videollamada y haber grabaciones por medio. ¿Qué suele hacer ciertos tipos de ciberdelincuentes? Coger esa grabación, grabar esa grabación y posteriormente devolverte la llamada una vez que te han hecho el estudio en Internet de ese teléfono a quien corresponde y efectivamente llamarte, decirte el nombre que tienes, si estás casado, si no estás casado, y que van a publicar este tipo de información. Hemos visto que estas informaciones que os estoy contando se da prácticamente a diario en noticias del sector. ¿Por qué? Porque efectivamente al final casi todos estamos digitalizados en este sector y esa extorsión
tenemos que hacerla. Recomendación, es decir, si soy un pequeño negocio, una pequeña casa rural, voy a gastarme en una operadora de teléfono una pequeña cantidad para tener un teléfono corporativo, y ese teléfono corporativo, si quiero, lo puedo redireccionar, es decir, desviar las llamadas a mi número particular y no llevo 2 líneas, como se quiera. Pero vamos a diferenciar entorno personal de entorno profesional. ¿Para qué? Para evitar ese tipo de posibles extorsiones. Esta página, no sé si la conocéis, es una página bastante interesante, se llama Have I Been Power, y es una página donde detrás de ahí hay una base de datos con más de 14 o 15 gigas de información de todos los ataques informáticos que ha habido hasta la fecha y se han comprometido usuarios y contraseñas. Ejemplo, la plataforma Canva la conocemos todos para hacer flyers. Canva hace unos años sufrió un ataque de seguridad informática y cuando tú entrabas a la plataforma decía, hemos sufrido un ataque de seguridad, le rogamos que cambie la contraseña. Bueno, esas contraseñas con ese usuario se publican en lo que se denomina en la Deep Web y cualquier ciberdelincuente puede llegar a acceder a ellas. ¿Qué haría el ciberdelincuente? Pues coger usuario y contraseña, ir a Canva y entrar. Bueno, el riesgo es limitado, ¿no? Si yo soy abogado y alguien entra a mi Canva, pues me puede quitar algún flyer, pero tampoco va a ser el estropicio grande. Pero ojo, no vaya a ser, ¿vale?, que la misma contraseña que tengo en Canva la tengo en el correo electrónico. Y ojo, esto a fuego, no vaya a ser que yo en mi correo corporativo de empresa, únicamente para acceder a él se necesite usuario y contraseña. Porque aquello que nos está dando Gmail del doble factor de verificación, aquí los presentes, me gustaría saberlo, ¿cuáles de vosotros tenéis el doble factor de verificación en los correos corporativos? Seguramente por las estadísticas de las preguntas que hago, habrá más de un 75% que no tienen en el correo corporativo de empresa usuario y contraseña. Con lo cual, imaginaros que lo que se ha comprometido en Canva no es el correo de Gmail, sino el correo de empresa porque os registrasteis a Canva con el de empresa. No vaya a ser que pusieseis la misma contraseña en Canva que en el correo, porque únicamente con este pequeño detalle el ciberdelincuente está dentro de vuestro correo. Y ya os digo que si un ciberdelincuente está dentro del correo, cuando os deis cuenta os va a costar dinero. ¿Por qué? En el intercambio de facturas tenemos varios casos donde el ciberdelincuente está dentro de un correo. ¿Qué hace? Estar al tanto. Cuando te reciben una factura y te dicen, oye, te la devuelven y te dicen, por favor, modifícame el concepto de la factura o ajustame el precio a este. En ese intercambio de correos, el ciberdelincuente que está dentro del correo, si está en tu correo, envía un correo de, oye, ingrésamelo mejor a esta cuenta, o va a la plataforma I Love PDF, modifica la factura en PDF, le cambia el número de cuenta y la vuelve a enviar la factura que se pague a este número de cuenta, y al final acaban pagando esa factura a un tercero, a un acreedor aparente. Y aquí, bueno, pues aquí entra un abogado para defender los intereses, porque hay dos posturas. Oye, que yo ya he pagado. Si a ti no te ha llegado el dinero, búscate la vida. Y tú dices, oye, que tú lo has pagado a un acreedor aparente. A ti dice la jurisprudencia que no se te libera el pago. Búscate tú al delincuente. Y ahí hay un tema interesante de derecho que a veces contactamos con peritos informáticos para ver responsabilidades y poder depurarla. Con lo cual, interesante, mucho cuidado. ¿Cómo solucionamos el tema de contraseñas? Pues me cuesta cada vez más recomendar este tipo de aplicaciones, porque son aplicaciones que efectivamente nos dan una seguridad, es decir, nos permiten chequear en todos los dispositivos que tengamos las contraseñas una vez que nosotros protejamos la contraseña maestra de KeePass. Es decir, tú en KeePass o LastPass puedes tener, como en el llavero que tienes de Apple, todas las contraseñas. ¿Con cuál se protegen? Con la clave maestra. ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido? Que hace cuestión de unos meses, agosto, tenemos la noticia de que LastPass, uno de los mayores gestores de contraseña, ha sido hackeado. Con lo cual, imaginaos el riesgo. Es decir, si te hackean la aplicación donde tienes todas las contraseñas, el riesgo es grande. ¿Qué consejos, por ejemplo, da aquí la guía del INCIBE que yo os dejo en el gestor de contraseñas? Bueno,
Yo mi consejo personal en el cual tenéis que grabaros a fuego es, ¿puedo repetir contraseñas? Pues depende, pero nunca jamás en la vida en correos electrónicos. Y sobre todo, nunca en aquellos correos electrónicos corporativos donde únicamente se accede al contenido por usuario y contraseña. Si yo tengo un correo de empresa en que mi única manera de acceder es usuario y contraseña, esa contraseña es única y exclusiva de ese correo. Y según la actual ley que tenemos de protección de datos, debería ser obligatorio modificarla una vez al año. Con lo cual, ahí tenéis, ¿vale?, una debilidad que seguramente tengáis en organizaciones, es decir, voy a configurar mi correo corporativo de empresa con el doble factor de autenticación. ¿Para qué? Para que nadie pueda entrar a mi correo únicamente con la contraseña, sino que la primera vez que vaya a entrar se me mande un token de seguridad o al móvil o al correo electrónico en la que me digan, oye, estás intentando entrar en un nuevo equipo con estas características, con esta dirección IP. ¿Eres tú? Sí. Toma el token y accede. Y si no eres tú, pues ya sabe que alguien está intentando entrar. Con lo cual es una medida muy interesante a tomar. Y nos vamos un poquito también al tema de protección de datos. ¿A quién exige la norma que tenga esa obligación? Vosotros como empresarios, ¿quién sois? Los responsables. Y yo siempre digo, sois los responsables del tratamiento. Porque cuidado con el don que va con el DIN. Es decir, si nosotros como empresa tenéis un fallo de ciberseguridad donde se pueden comprometer datos personales de clientes, contactos o usuarios, al final la sanción va a recaer sobre el responsable del tratamiento. Veremos luego si tú como empresa has tomado ciertos tipos de cautelas y puedes repercutir contra aquel trabajador o no, si ha incumplido alguna norma que tengas dada. Si no, únicamente responderás tú y, por desgracia, sanciones en materia de protección de datos no son baratas. ¿Te acordarás, Jimmy, que estuvimos hablando de la fotografía del hotel que recogió un hotel con base al interés legítimo? ¿Te acuerdas? En ese sentido. Bueno, os voy a poner ese ejemplo para que veáis el tema hasta dónde se llega de la sutileza. Es decir, un hotel escanea la documentación que vienen los clientes y en el plazo en el que está alojado, aquellos clientes que son VIP, es decir, que tienen consumiciones gratuitas, recoge la fotografía del escaneo. ¿Para qué? Bueno, para el empresario decir, de esa manera, cuando la persona utiliza esa pulsera, identifico con la cara del usuario para saber quién es el que efectivamente está hecha la consumición. Bueno, pues este hecho se hacía sin que el usuario lo conociera. Uno de los huéspedes vio el hecho y lo puso en conocimiento de la agencia. Y el hotel dijo, bueno, con base al interés legítimo, es decir, con base a mi interés, yo considero que esa fotografía que cojo únicamente durante el tiempo de estancia, que después destruyo, me vale para identificarlo. Con lo cual, yo creo que no estoy incumpliendo. Y eso, muchos profesionales de la privacidad podríamos entenderlo. Pero la agencia entiende, no, usted no ha cumplido el principio de minimización de datos. Es decir, ese dato no es obligatorio cogerlo cuando usted se aloja. ¿Le ha pedido usted consentimiento? No. Pues entonces oblíguele a que se identifique con su tarjeta, con su ID card, cuando está efectivamente consumiendo. Y esa discusión entre si tengo interés legítimo o no tengo, acabó en una sanción de 5.000 euros, para que veamos el tema de sutileza en el tema de privacidad. ¿Pasan las cosas? Sí, y cada día más, porque cada día los usuarios es más fácil comunicar a la agencia a través de su plataforma cualquier incidente en materia de privacidad. Y a partir de ahí, ¿qué hace la agencia? Inicia un expediente de comprobación para ver si en esa posible queja del ciudadano, en esa queja del ciudadano, existe incumplimiento. Y si hay incumplimiento, al final acaba en sanciones que, por desgracia, no suelen ser leves. Así que mucho cuidado en materia de privacidad. ¿Quién es el encargado del tratamiento? Por ejemplo, en temas turísticos, pues podría ser aquel asesor fiscal al cual le entregáis todo el tipo de facturaciones para que esa gente haga la presentación de impuestos. Esa relación entre vosotros responsables y encargados del tratamiento debe haber un contrato en materia de privacidad. Es decir, no solo la prestación de servicio a tanto el mes, sino
obligarle a ese encargado del tratamiento qué obligaciones o qué tiene que hacer con esos datos que le facilitáis. Aquí seguimos hablando un poquito en materia de privacidad en temas sobre todo de turismo, porque ¿a quién aplica? Pues aplica a cualquier persona física que los bienes se dirijan en Unión Europea. Es decir, si en vuestros alojamientos, en vuestros negocios, hay cualquier ciudadano de Unión Europea, venga o no venga, sea residente legal o no sea legal, es independiente, hay que cumplir la materia en materia de protección de datos. Y aquí únicamente podríamos excluir nuestras actuaciones cuando actuamos en el ámbito doméstico. Y aquí me gusta entrar un poquito al detalle, ya no como empresa, sino como particular. Es decir, imaginaros empresa que crea un grupo de WhatsApp para gestionar lo que son las cenas y las excursiones. Y a viva voz puede decir, oye, no os importa ya que sois un grupo organizado y os conocéis, creo un grupo de WhatsApp y así nos comunicamos todos. Y efectivamente pueden decir, sí, sí, perfecto. Tú creas ese grupo de WhatsApp y a nivel empresa estás comprometiendo los números de teléfonos personales de los integrantes del grupo. Con lo cual, ese consentimiento verbal que te han dado es válido. El problema que podrías llegar a tener es cómo probarlo. Pero ese grupo de WhatsApp a nivel profesional, si hubiese cualquier tipo de queja, sería sancionable y en cambio, si yo con un grupo de amigos creo un grupo de WhatsApp y alguien se queja de que lo he introducido, lo saco, actúo en ámbito doméstico y aquí paz y después gloria. Ojo con ámbito doméstico y redes sociales. Es decir, si alguien publica una foto de una persona, aunque sea particular en cualquier red social, se entiende que está fuera del ámbito doméstico. ¿Por qué? Porque bien entendido la agencia, es decir, si tú publicas cualquier contenido en cualquier red social, ese contenido puede ser descargado, retuiteado, compartido, con lo cual no significa que yo pose en una foto a que tú tengas permiso para publicarlo en redes sociales, páginas web corporativas o similares. A nivel profesional, consejo, es decir, si se acaban publicando imágenes o fotografías de personas en redes sociales con actividades o página corporativo, consentimiento firmado y por escrito de los personas. Aquí dejaba una resolución de la agencia de cuidado con el uso de datos profesionales para fines particulares. Es decir, si vosotros profesionales tenéis acceso a una información, a unos contactos y los utilicéis a nivel particular, acaba en sanción. Ejemplo, fontanero va a una comunidad de vecinos a arreglar efectivamente unas averías por agua. Cuando el fontanero acaba de arreglar esa avería, entiende que en este caso era mujer, le pone ojitos y cuando acaba de hacerlo le contacta al teléfono que le había facilitado la comunidad y le dice, hola, soy el fontanero. Ese gesto de hola, soy el fontanero, la agencia entiende que ha hecho un tratamiento de datos sin consentimiento, es decir, has utilizado un teléfono que se te dio para una finalidad, arreglar eso para un tema particular. Sanción de 2.000 euros por este mensaje. Ya os digo, es algo que hace unos años seguramente nadie hubiese puesto en conocimiento de la agencia, pero como ahora la agencia te permite comunicar eso online de manera muy ágil y muy fácil a través de la página que tienen, la página web, a través del aplicativo clave, con lo cual, bueno, pues yo no sé si será una sanción o no, pero esto es lo que me ha pasado, a mí me chirría, lo pongo en contacto de la agencia y la agencia vemos que al final acaba sancionando. Así que mucho cuidado en ese sentido. En los ficheros que tengáis de tratamiento de datos, ojo que ante la duda, consentimiento. En tema de página web, es decir, si yo, página web corporativa, voy a tratar cualquier tipo de información del usuario, es decir, un formulario de contacto, un alta en un newsletter, un alta en email marketing, tengo que conseguir el consentimiento. ¿Cómo consigo el consentimiento en el entorno online? Con casillas de verificación y con aspecto de políticas de privacidad en las que se tienen que ver de manera específica en esas políticas el qué es lo que hace ese tipo de formulario. Y ese consentimiento tiene que ser explícito en casos online, como decíamos, marcando casillas de verificación.
Y también tenemos otras opciones de conseguir datos sin consentimiento. Por ejemplo, en hospedajes, cuando alguien va a alojarse, se pide un documento de identidad. En ese documento se recogen datos para meterse en la base de datos de hospedaje. A nadie se le dice, oiga, facilíteme esa información. ¿Por qué? Porque hay una ley, una obligación legal de facilitar esa información. Y la última manera de tratar datos personales sin consentimiento sería interés legítimo, que era el ejemplo que poníamos antes del hotel y esa fotografía en clientes VIP. Cuidado con interés legítimo, porque lo que puedes entender tú o tu profesional de la privacidad a lo mejor no es un criterio que pueda seguir la agencia, y esa disputa entre ambas partes acaba en una sanción de 5.000 euros y la posibilidad de irte a un contencioso administrativo a recurrirla. Con lo cual, cuando tratéis datos con base al interés legítimo, es decir, sin que el usuario tenga conocimiento y sin consentimiento, tenéis y debéis de acreditar que el interés es lícito, que es concreto y que efectivamente existe un interés real y actual. Y si estamos en el entorno online, ese interés legítimo debe de constar en esas políticas de privacidad. Y ya que estamos también a nivel de administración, mucho cuidado en dónde, mucho cuidado también en las administraciones. Es decir, las administraciones también tienen que cumplir el reglamento de protección de datos. Y aquí tenemos una sentencia bastante reciente que he querido meter en este sentido. ¿Por qué? Porque se detectó por un hallazgo en un secretario de un ayuntamiento que estaba realizando tareas particulares con el equipo de empresa y en horario de trabajo de ese ayuntamiento. Ese acceso a ese equipo que se acreditaron esos hechos, el usuario entiende que se invadió su derecho a la intimidad, y como no había en ese ayuntamiento esas políticas de uso de privacidad de dispositivos privados, se va a entender que ese acceso a esa información pudiese llegar a vulnerar ese derecho a la intimidad, con lo cual una vulneración de un derecho fundamental, la prueba que se obtiene quedaría nula y no se podría aplicar al proceso. Y incumpliría incluso efectivamente algún tema en materia de protección de datos, que es donde este trabajador se quejó a la agencia en esta materia para decirle, oiga, han accedido a mi ordenador sin mi consentimiento, entiendo que el responsable del tratamiento, en este caso un ayuntamiento, vulneró ese derecho a la intimidad. Con lo cual, a nivel institucional, hay que regular en esos equipos corporativos y, como decíamos, también en empresas, un funcionario o un trabajador qué puede hacer con ellos. Si puede utilizarlo para fines particulares, si no, si es exclusivo únicamente para fines profesionales, mi recomendación es ir ahí a ese sector. Un trabajador ya tendrá su teléfono personal para hacer sus cosas y no se compromete mi ciberseguridad, con lo cual es un bastante interesante. Y ojo que si nos vamos a temas de brechas de privacidad, es decir, hemos sufrido un ataque informático, con los ejemplos que veremos ahora, ¿qué puede llegar a suceder en materia de protección de datos? Ojo, que si lo que se han comprometido es la confidencialidad de datos de nuestros usuarios, clientes o contactos, es una brecha de privacidad. Es decir, alguien accede a nuestro sistema, como veíamos en el ejemplo de esos hospitales recientemente, eso es una brecha. Ojo, alguien entra en nuestro sistema, integridad, y modifica mi base de datos, eso es una brecha de integridad, es decir, ha habido una modificación de datos indebida, con lo cual vamos a otro tipo de brechas. Y disponibilidad, es decir, si cojo un ransomware y me cifran los datos y carezco de copia de seguridad para remontar el sistema, es una brecha de disponibilidad. Tenemos obligación de dar cuenta a quién, a la Agencia de Protección de Datos. En el caso de Cataluña, tiene su propia agencia de protección de datos, que es la autoridad competente para este tipo de comunicaciones. La ley y el reglamento nos dice que máximo 72 horas para comunicarlo, pero ojo, que si es un viernes no puedo decir nada, ya comunicaré el lunes que estoy en plazo. No, es mínimo plazo posible, siempre máximo 72 horas, y yo como profesional la recomendación es, una vez que se sabe el alcance de esa brecha, se hace esa primera valoración
en ese sistema, o sea, es decir, mandamos esa primera noticia a la agencia y posteriormente ampliaríamos dependiendo de la información que vayamos sacando. ¿Qué vamos a aprender de brechas de seguridad? Algo muy útil. ¿El qué? Es decir, en ese documento de ciberseguridad vamos a hacer ese plan para hacerlo. Es decir, el día que tengamos una brecha, sabemos dónde tenemos que contactar, con quién, qué profesionales, quién es el que nos va a remontar la copia de seguridad, conocemos algún perito informático que pueda llegar a coger prueba para saber de dónde nos viene el ataque para posteriormente remontarlo, porque eso es lo que se está haciendo en grandes organizaciones y la norma nos dice eso. Es decir, cuando alguien sufre una brecha de privacidad, deberemos de saber por dónde nos ha venido. Si no sabemos por dónde nos viene, mañana, pasado mañana, el mes que viene podemos tener la misma. Con lo cual, se requiere sobre todo en grandes organizaciones que se haga esa obtención de evidencias para que un profesional, para que un perito informático o un especialista en ciberseguridad detecte cuál ha sido ese origen de esa brecha y se modifique ese error para efectivamente poner ese tipo de medidas. Esos son pautas que se tienen que hacer y son las cosas que tenemos que sacar en ese documento de ciberseguridad. Saber de qué profesionales nos tenemos que nutrir en cada caso para poder efectivamente cumplir en este tipo de normativas. Y como decíamos, después de una brecha de seguridad, ¿me pueden sancionar sí o no? Bueno, pues aquí, como decía Jarabe de Palo, depende. ¿Y de qué depende? Pues de quién lo mire. ¿Cómo depende? Es decir, si tú sufres una brecha de ciberseguridad y, como decíamos el ejemplo de Mafre, has puesto todas las medidas que están a tu alcance, no tienes por qué ser sancionado por la agencia. Pero ojo, que si tú sufres una brecha de privacidad, comunicas a la autoridad pertinente y una vez que te hacen esa auditoría, observan que tú no has cumplido la normativa en protección de datos, es decir, no has puesto todas las medidas de seguridad que estaban a tu alcance, ¿eh? Y acorde a la categoría y al volumen de datos que tienes, ¿qué es lo que puede pasar con eso? Bueno, pues como el caso que vemos en Air Europa, que una brecha de privacidad en la que se comprometieron casi medio millón de interesados acabó con una sanción de 600.000 euros. Pero es decir, no toda brecha de seguridad, no todo ataque informático tiene por qué acabar en una sanción de la autoridad competente. Pero ojo, que si no hemos hecho los deberes, como decíamos, sí puede llegar a acabar en ese tipo de ataques. Aquí os hablaba de empresas LegalTech, que son empresas que unen tecnología, derecho y en este caso específicamente vamos a hablar de evidencias digitales a nivel profesional y a nivel particular. Es decir, si yo sufro cualquier problema, imaginaros en ejemplo práctico para que lo veáis. Instagram. Yo cojo con Jimmy y me caliento una conversación privada en un chat y me paso con Jimmy. Jimmy, ¿tú qué harías en ese momento si dices Juan Carlos se ha pasado? ¿Qué harías para poder probar esos hechos? Dices, este lo llevo al juzgado, se ha pasado. Pues hombre, capturas de pantalla, ¿no? Captura de pantalla, me parece correcto que es lo que haría el gran público. A fecha de hoy, Instagram permite borrar la conversación a cualquiera de los dos interlocutores, con lo cual a mí se me pasa el calentón y digo, me pasa con Jimmy, voy a borrar la conversación. ¿Tú te crees, Jimmy, que con esas capturas de pantalla presentadas en un proceso judicial es prueba suficiente para condenarme a mí por esos hechos que tú sabes que son reales? ¿Qué piensas? Pues me imagino que no, tendrás que tener algo más. O sea, el otro día me descargué toda mi información de Twitter que tengo desde el 2007, ¿no? Entonces, sé que Twitter, por ejemplo, te permite descargar todo eso. Ahora no sé en Instagram cómo funcionará. Vale, pues en Instagram a fecha de hoy, aquellas conversaciones que no son visibles en un principio no te descargan. Oye, que si una autoridad competente le pide a Instagram que facilite esa información, seguramente la tengan ellos. Pero en este tipo de hechos, efectivamente, como dice Jimmy, esa simple captura de pantalla nos dice la jurisprudencia que no es prueba suficiente si la otra parte a la que le perjudica no reconocen los hechos, es decir, impugna la autenticidad. Con lo cual,
Si alguien va a ese tipo de procesos con esa simple pantalla, pues me la voy a jugar a decir que yo no sé si puse ese mensaje, si no lo puse, no lo recuerdo, con lo cual tú que lo has presentado, prueba. ¿Cómo evitamos esto en este entorno digital a muy bajos costes y de una manera muy fácil utilizando este tipo de empresas? Son empresas normalmente que ahora se denominan con el reglamento IDAS prestadores de servicios cualificados. Es decir, si os sucede algo en una red social, Instagram, Facebook, donde la volatilidad de la prueba puede efectivamente ser muy frágil y esos hechos están ahora en ese momento, en vez de hacer una captura de pantalla o una grabación de pantalla que no es prueba de cargo suficiente, voy a empresas como este tipo, como eGarante, Lleida.net, Evident, Color Juris, que son empresas que me permiten, como empresas bajo coste, coger evidencias digitales con seguridad jurídica. Es decir, que esa grabación de pantalla que yo voy a coger a través de la aplicación, la tecnología de esas empresas, me certifican las direcciones URLs a las que estoy accediendo, las direcciones IP, las horas, el contenido de la grabación que se hace de manera íntegra y con eso me genera un informe de ese vídeo y ese documento que acredita efectivamente la integridad y la autenticidad de esa información, con lo cual son empresas bastante interesantes. Yo como abogado, cuando un cliente viene al despacho y hay algo en este asunto que queremos probar, ¿qué hacemos lo primero? Cogerla en ese punto, en ese instante. No te esperas. ¿Por qué? Porque hay volatilidad. Si van a estafar una página de internet, cualquier cosa, el que ha puesto esa página, cuando tenga unas estafas suficientes, la va a borrar en ese SMS que se os mandaba suplantando al banco, cuando llega el cliente y te dice, oye, esto es lo que me ha pasado, han pasado unos días, tú te metes en ese enlace del SMS enviado fraudulento y la página ya no está operativa. ¿Por qué? Porque la volatilidad, el que hace el ciberdelincuente, quitar el rastro en el menor tiempo posible. Es decir, esa página clonada la sube con otra dirección URL y vamos a por otro lote de posibles víctimas. Ese es el De hecho, detalle. aquí Miguel Parramón nos comenta que, bueno, que dice que gracias por la iniciativa, porque es muy interesante la charla, y dice que sí, que últimamente recibe muchos mensajes privados de Instagram, de perfiles de amigos suyos, es decir, ya no es alguien, sino gente que amigos suyos, entonces hay que estar ahí con las orejas, hay que estar con los 6 sentidos, ya no basta solo con la vista, ¿no? Claro. El Bueno, que problema es que por el cierto, ciberdelincuente siempre gana, porque con que falles una vez ya es suficiente. Ese es el... Julie, Julie también nos pone al día de que WhatsApp ya funciona, es que claro, WhatsApp se cae y el mundo se va al carajo, parece ser que. Entonces, Sí, porque ahora me acaban de entrar un montón de mensajes. Lo digo para que nos oyen si tenían ahí estar pendiente, que es bueno. Nos quedan unos 25 minutitos, ¿vale, Juan Carlos? Yo no te vale, quiero interrumpir porque es todo tan interesante que me da hasta pena quitarte tiempo de nada, todo esto, ¿no? si quieres. Pero sí que entiendo que además, una cosita, porque muchas veces decimos, vale, hay que cumplir la ley, ¿no? Y cuando miras a cumplir la ley, te asustas tanto que dices, mira, yo qué sé, paso, ¿sabes? Si me cae una multa, pues ya veremos cómo la pagamos, ¿no? Pero a mí me gustaría dejar claro que eso es un tema que hay que ocuparse, ¿no? No hay que preocuparse, ¿no? Hay que ocuparse. Y ese canvas que tú nos planteas también puede servir cuando nosotros lo hacemos, que después de ese canvas, no sé qué opinas tú, porque muchas veces lo damos a manos a una empresa o a algún experto, ¿no? Ese canvas ayuda sobre todo a facilitar el trabajo a esa empresa, ¿no? El Canva ayuda a que la empresa tome tierra efectivamente sobre la realidad de la empresa. El problema que pasa, por ejemplo, en materia de privacidad, y yo lo que observo como profesional, es que la empresa no está preocupada, tiene otros problemas bastante más interesantes que en materia de privacidad. Con lo cual me voy a un cumplimiento de una empresa a los mínimos básicos posibles. Es decir, al final si me regalan la materia de privacidad porque he hecho un curso de riesgos laborales, como sucede, y a mí me dan un tocho de folios y me dicen, aquí tienes tu cumplimiento normativo en protección de datos, ¿qué nos creemos? ¿Que estamos cumpliendo? No. Es verdad, tengo un tocho de datos que si alguien viene los saco y los pongo encima de la mesa, pero me da igual.
es que el mero hecho de que yo con eso quiera llegar a justificarme no significa que no vaya a ser víctima de un ciberataque, que me roben los datos, que me estafen y que luego me sancionen. Es decir, no hay que efectivamente estar preocupado, pero igual que conocemos a nuestro gestor, que nos presentan los impuestos y de vez en cuando contactamos con ellos, con el que lleve en materia de privacidad, tiene que haber esa comunicación. Y normalmente no existe. Al final, de los que estáis aquí, habrá muy poca gente que tenga empresa y el que tiene empresa no tiene contacto con esa empresa más que una vez al año que le mandará un correo de cortesía. Esperemos que todo siga bien y esa es la preocupación que hay. Problema en estos asuntos, que al final son gota a gota, pero cada vez son más casos donde hay ese tipo de materias y de sanciones. En hostelería el otro día vimos sanción 2.400 euros porque un camarero le pidió al cliente el correo electrónico para sacarle la factura. Y lo puso en contacto de la agencia y la agencia dijo, oye, que es que el correo no es necesario para los datos de facturación. Es que mi programa, si no, no me echa la factura adelante. Mala suerte, cambia programa. 2.400 te llevas. Una pregunta, Juan Carlos, mira, Marta nos pregunta, ¿una plataforma como OneDrive o Google Drive es suficientemente segura? ¿Hay otras con mayor seguridad? Cualquier nube es segura. Vamos a ver ahora y adelante que la mayor seguridad de la nube son en dos cosas. Una, configurar el doble factor de autenticación, es decir, que para entrar a cualquier nube no solo te pida usuario y contraseña, sino la primera vez que entras en un equipo te mande ese token de seguridad. Segunda, gestionar la plataforma de la nube por usuarios, es decir, que un usuario solo acceda a los mínimos datos necesarios para desarrollar su actividad profesional. Y tercero, y obligatorio, que los servidores estén en Unión Europea, porque si no habría una transferencia internacional de datos. Esas son las cautelas que un empresario responsable tiene que tener con la nube. Vale, pues si quieres seguir, teniendo en cuenta que nos quedan unos 20 minutitos. Vale. Hablamos en seguridad en equipos informáticos y nos metemos en un poquito en la parte más técnica, pero no técnica, sino únicamente ciberseguridad en estado puro. Es decir, aquella pequeña empresa, pequeña pyme que trabaje con equipos corporativos, ¿cuál es la máxima que tiene que tener en ciberseguridad? Es decir, ese ordenador, por ejemplo, que tenemos en recepción, que es una pequeña pyme, que es un portátil o un equipo fijo, deberemos de trabajar siempre con roles de usuarios. Es decir, si yo en mi equipo corporativo o en mi equipo profesional siempre trabajo como administrador, ojo, cuidado, es decir, si alguien me manda un correo electrónico con un archivo adjunto que vamos a ver luego y resulta que no es un fichero PDF, que es un ransomware, y hago un doble clic para abrirlo, si soy administrador de equipo, le estoy diciendo a este desarrollo, oye, que ya lo tienes todo. Tienes código a ejecutar y administrador. Al final, ¿qué hace? Cifrar la información. Con lo cual, primera medida de seguridad en equipo informático, generar un rol de invitados que únicamente se puedan aplicar el qué. Herramientas y programas que estén instalados. Obligatorio. ¿Qué vamos a hacer también? El tema de copias de seguridad y sincronización entre equipo y nube. Es un tema interesante, es decir, si yo sincronizo el equipo con la nube, siempre si mi equipo tiene cualquier problema, voy a tener la información en la nube. Pero ojo, que tenemos que tener aquí cuidado, no vaya a ser que si se nos infecta nuestro equipo, parte de la nube al estar sincronizada pueda suceder. La nube, vamos a ver que no vale como copia de seguridad. Vamos a ver qué requisitos tiene que tener la nube para que pueda ser una copia de seguridad. Hablamos de nubes, de diferentes nubes. ¿Qué tiene que tener la nube para que sea una copia de seguridad? Tiene que tener que podamos restaurar a puntos previos. Es decir, si alguien entra a la nube y puede borrarme la información, ya no es mi copia de seguridad. ¿Por qué? Porque alguien entra, me borra la información y me quedo sin datos. Para que sea copia de seguridad, ¿qué tengo que tener? Puntos de restauración. De esa manera, la simple nube vale como copia de seguridad. Aquí os dejo también una herramienta bastante interesante y desconocida que es Latch. Latch es una herramienta de ElevenPath, que es la parte de ciberseguridad de Telefónica, que es un pestillo de seguridad. Otro factor de autenticación. Ejemplo, imaginaros que yo pareo la aplicación Latch
con mi WordPress. Si alguien entra con usuario y contraseña WordPress, está dentro. Pero ojo, que si yo la apareo con Latch, hasta que yo no voy a mi móvil y abro el pestillo de seguridad, nadie, aun con usuario y contraseña, es capaz de entrar. Con lo cual, Latch puede parearse con un montón de dispositivos que la primera medida de seguridad es que yo dé permiso para entrar. Con lo cual, es una medida gratuita a nivel particular, súper interesante para poder hacerlo. Y lo que decía la compañera, cualquier nube es segura, puesto que efectivamente al final los comprometidos que se han visto con la nube es porque se han comprometido las claves de acceso, no porque alguien haya sido capaz de vulnerar las medidas de ciberseguridad. Pero ojo que sí tenemos que tener la cautela, como decíamos antes, de las transferencias internacionales de datos, es decir, que la nube esté los servidores en Unión Europea. ¿Por qué? Porque efectivamente hubo una invalidación del escudo de privacidad que permitía que los datos que se iban a empresas de Estados Unidos no se considerasen transferencias internacionales. Pero como ese escudo se declaró inválido, los datos de nuestros clientes los tenemos que tener en Unión Europea. Hablábamos de obligación legal de borrado de datos, es decir, como empresas, cuando se entregan dispositivos a otros trabajadores, imaginaros un USB que se lo entregas a tu hijo para que lo lleve al instituto, lo mismo no vuelve. ¿eh? Cuidado que porque yo lo vacíe no significa que los datos no estén. Es decir, si alguien encuentra un USB, coge la aplicación Recuba y le dice que recupere datos, los va a sacar los datos. Y si recupera ese tipo de datos de información que contiene datos de empresa corporativo, ese procedimiento es sancionable. Ojo con la documentación en papel. Obligatorio destruirla. No vaya a ser, como ya ha sucedido, ahí veis una sanción de que efectivamente contenedores de basura con papel con datos personales al responsable de datos cae una sanción, con lo cual efectivamente esas destructoras de papel son obligatorias. Tema de cifrado de información, algo que no es un capricho, sino que la norma nos obliga en cuanto sacamos datos de usuarios personales, por ejemplo, dispositivos externos, USBs, discos duros, nos obligan que ese fichero Excel o esa copia de seguridad, si es legible, no puede almacenarse si no va cifrada. ¿Por qué? Porque efectivamente ante un robo o una pérdida cualquiera podría acceder a esa información, con lo cual se os requiere que esa copia de seguridad en ese disco externo de ese fichero legible por terceros se guarde cifradas. Yo recomiendo la herramienta Veracris para cifrar, pero no por otra cosa, sino porque es muy versátil. Vale para Windows, vale para Mac y vale para Linux. Cifrar información es una herramienta de botón gordo, es decir, cualquiera sabría hacerlo. Hay cientos de manuales en YouTube para hacerlo y es muy fácil descargar la herramienta, instalarla y seguir un asistente. De esa manera ciframos información. Recomendable el que cifrar un volumen de datos, es decir, un contenedor, 100, 500 megas y trabajar con esa carpeta cifrada. ¿Se nos llena? ¿Qué hacemos? Control C, Control V, copia, pega y ya tenemos otro contenedor cifrado con la misma contraseña, pero otro contenedor. Con lo cual, aquellas empresas que no tengáis datos cifrados en copia de seguridad, ya tenéis ahí otra debilidad que tenéis que implementar. WinTransfer, tema interesante. Seguro que habéis utilizado la plataforma para envío de datos. Ojo, a nivel particular, cada uno que haga lo que quiera. A nivel de empresa, hay una transferencia internacional de datos, con lo cual vamos a mandar los datos cifrados. Pero claro, no os voy a pedir que lo hagamos con Veracris y que le digas al cliente que destino que se descargue la herramienta para ver los datos. No, pero algo muy fácil con 2 clics de ratón. Botón derecho, comprimir con WinZip y protejo con contraseña. Y cuando WhatsApp funcione, le pongo un mensajito y le digo, oye, que la contraseña que te he mandado por WeTransfer del fichero comprimido es esta. De esa manera cumplimos en materia de protección de datos. ¿Por qué? Porque WeTransfer fue hackeado en su día y miles de datos que había en su nube fueron comprometidos. Tema de correo electrónico, principal vector de ataque. ¿Cómo hacemos el tema de suplantación? ¿Cómo detectamos el tema de suplantación? Primera regla que yo me tomo a fuego. Yo antes de comprar en un e-commerce o un correo que me envía un cliente que no estoy esperando y me chirría, me voy a la página de Voice del ICANN y la dirección del cliente, el nombre del dominio, lo pego.
y ahí me va a decir cuándo se compró este dominio. Si ese correo sospechoso o ese e-commerce donde quiero comprar, que no lo conozco, está creado en los 2 o 3 últimos meses, yo, Juan Carlos, ahí no compra. Esa es la mejor manera de detectar ese tipo de phishing. No digamos, es que la página tiene candadito. Ya, que tenga candadito no significa que no sea una página de un pirata informático, ¿no? Significa que el delincuente se ha molestado y ha implementado un candadito para que las comunicaciones de los formularios viajen cifradas hasta el servidor. La ley obliga a ello. A ti, potencial víctima, te da confianza, con lo cual yo, ciberdelincuente, implemento el candadito, pero no significa que la página sea lícita, con lo cual, cuidado. Antes de ir a un enlace URL, si me dicen que se me han comprometido las credenciales de mi banca y me lo creo, voy directamente al navegador o voy a mi plataforma y entro jamás, nunca en la vida, a través de un enlace. Porque aunque te ponga www.entidadbancaria.es, no significa que te lleve ahí. Hay que poner el ratoncito sobre el enlace unos segundos y te dirá realmente hacia dónde te lleva. Cuidado también con los ficheros adjuntos. Es decir, si yo tengo un fichero adjunto con un icono de Acrobat Reader, si le doy a propiedades, tengo que comprobar que la extensión es PDF. Ojo, no vaya a ser que el ciberdelincuente te mande un fichero con el icono de Acrobat Reader, el nombre muy largo, con lo cual tú no observas la extensión, tú creas que va a ser un PDF, hagas doble clic y resulta que el fichero es .com, .sys, .bat, ficheros de sistema que, ojo, si somos administradores de equipos, le estamos diciendo que ejecute. Con lo cual, veremos cómo se nos cifran los datos de nuestro escritorio y veremos, si no, de la nube. Con lo cual, precaución. ¿Qué hacemos? Botón derechos, propiedades y comprobamos la extensión del fichero. ¿Que tenemos dudas? Le paso el antivirus. ¿Que tengo más dudas? Me voy a la página de Virus Total. Sin descargar el fichero, copio y arrastro. Y Virus Total también es un antivirus online actualizado a nivel mundial y nos va a decir si ese fichero tiene un comportamiento anómalo o no lo tiene, con lo cual un tema interesante. Y ojo que ya no todas las estafas nos llegan en correo electrónico, cada día más usual es en teléfono móvil. Allí es un ejemplo de esa falsa plataforma que tenías un paquete pendiente, a mí me llegó un mensaje, me ponía, oye, Juan Carlos Fernández, abogado, tienes un mensaje pendiente. ¿Por qué me venía con ese texto? Porque alguien que me tenía en su agenda se infectó con ese malware y efectivamente mandó ese mensaje a todos los contactos de su agenda. Cuidado en móviles, que una simple error es suficiente. Es decir, eh, si tú te descargas, porque me dicen, Juan Carlos, yo no tengo un antivirus en móvil, ¿me lo recomiendas? No lo tenemos prácticamente nadie y no lo echamos en falta. ¿Cuál es el riesgo en el móvil? Descargarte una aplicación maliciosa. Yo, Juan Carlos, jamás, nunca en la vida se descarga una aplicación en un código QR. Si un QR me lleva a un PDF, perfecto. Si me lleva a una URL, perfecto. Si me dice que me descarga una aplicación, nunca. No vaya a ser que en la Catedral de Burgos, en un puente, el malo vaya y ponga QRs por la catedral para descargar los audios y la gente vaya escaneando y descargando aplicaciones. Porque una aplicación maliciosa, en la de este caso, permitía acceder a banca electrónica, coger el token de seguridad y, ojo, que si tenías tu DNI, la fotografía en tu carpeta, te hace un selfie, te coge tu DNI y te abre una cuenta bancaria. ¿Para qué? Para recibir las transferencias ilegales. Ya tocarán a tu puerta y te llamarán a declarar como investigado por un posible delito de estafa. Ya dirás tú que no eres, pero el primer arreón y el primer susto te lo llevas. Con lo cual, mucho cuidado en el entorno móvil con descargar aplicaciones. Y por desgracia, hay veces que incluso se cuelan en el store. Vimos hace poco una estafa muy grande de una página de cripto, era un exchange que permitía el cambio de monedas con criptomonedas. La página web no tenía aplicación móvil y ¿qué hicieron los malos? Pues crear una. Y aquellos usuarios de la página que veían la aplicación dijeron, joder, qué guay, tiene aplicación. Venga, y me logueo y meto las claves. Y una vez que tienen las claves de tu monedero, ¿qué pasa? Que se te llevan las criptomonedas y no tiene efecto retroactivo, con lo cual mucho cuidado porque hay mucho ingenio detrás de este perfil. Hablamos al principio del ataque y suplantación del CEO.
ese ataque que le costó 4 millones a MT, Metro de Valencia. Son ataques que van dirigidos a grandes organizaciones, donde los ciberdelincuentes cogen información de la organización, le envían un acuerdo de confidencialidad a trabajadores para ver si pican y de esa manera creen que están intercambiando información con el CEO, con el jefe de la empresa, hasta que con toda la información que le han llegado a facilitar por engaños, les dicen, oye, haz un pago a una cuenta y vemos que este pago a esta cuenta en MT Valencia, que entiendo que no pagará facturas pequeñas, les costó 4 millones de euros, pero ojo que 7 tuvieron suerte y los cogieron de camino. Con lo cual, este tipo de ataques en medianas organizaciones existe. ¿Qué manera tenemos de evitarlo? Muy fácil. En esas políticas de privacidad, obligar al usuario que no puede haber acuerdos de confidencialidad firmados con ningún directivo de la empresa si no lo sabe el gerente de la empresa responsable, lo que sea. ¿Para qué? Para evitar este tipo de engaños. Último módulo, rápidamente el tema de teletrabajo, que está muy implementado y veremos ahora que las empresas, según tengo noticia, están empezando a querer que los trabajadores vuelvan a casa. Hay que entender que en ciertas empresas que son sensibles, con información sensible, la empresa esté más segura con un trabajador en la oficina, donde reduce la superficie de exposición y puede proteger más la información que con ese trabajador en su casa con su wifi personal. A partir de ahí, efectivamente, el teletrabajo ha funcionado y hay herramientas y materias para poder de manera segura implementarlo. Problema que hubo en su día, que no había regulación y entonces efectivamente tuvimos que ir a esa regulación de la administración. En tema de riesgos en el teletrabajo, hablábamos de superficie de exposición, principal riesgo, ¿cuál vamos a tener? Vamos a tener el principal riesgo que el trabajador se conecta desde su equipo de casa y ojo, que a veces con equipo personal. Eso sí es un riesgo, es decir, tu equipo personal con la seguridad que tú tengas en el equipo estás trabajando con información corporativa. Eso se está viendo mucho en la administración. Está mandando a los trabajadores a casa a teletrabajar. ¿Con qué? Con sus equipos. ¿Qué seguridad tienen? Las que tienen el equipo. Con lo cual, ¿existe riesgo? Sí. ¿Qué están haciendo las empresas? Pues bueno, están instalando tecnologías VPNs para conectar el equipo personal con un canuto seguro al equipo de escritorio de la oficina para que efectivamente a partir de ahí esas comunicaciones vayan seguras. Pero existe ese riesgo. Hablábamos de Mafre. Mafre cayó efectivamente en ese ransomware porque un teletrabajador comprometió usuario y contraseña y una vez dentro, el ciberdelincuente lanzó un ransomware. Lo vimos también Universidad de Castilla-La Mancha y similares. Con lo cual, las empresas pueden tomar muchas más medidas de seguridad cuando los trabajadores están dentro de sus corporaciones que no cuando están en casa. Aquí hablábamos también de privacidad y poder de control del empresario. Es decir, yo como trabajador tengo derecho a la intimidad independientemente de ámbito laboral o personal o en ámbito profesional, funcionario o trabajador de empresa privada, pero también el empresario tiene poder de control. Es decir, yo quiero saber si mi trabajador trabaja o no. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, pues ahí hay que equiparar y hay que firmar ese tipo de acuerdos entre trabajador y empresa, ese acuerdo de teletrabajo para efectivamente decirle al usuario qué medios de control o qué medios de invasión va a poner el empresario para comprobar esa jornada. Y como hay mucha casuística, ya terminando, vemos que efectivamente hay alguna sentencia aquí del Juzgado Social de Santander en la que por desconexiones del trabajador, el empresario opta por despedirlo. Y llega a jugar y dice, entiendo que el despido no es un despido disciplinario. Es decir, usted, empresario responsable, tiene posibilidades de hacer otras alternativas. Es decir, si no le va bien la conexión, pues oye, vuelva a la oficina. Oye, no te va bien la conexión, no estás cumpliendo, cambia de operadora y prueba a ver. Pero no puedes justificar esas desconexiones, no comunicar al trabajador esos incumplimientos y sea tu finalidad empresario llegar a despedir a ese trabajador. Por último, ese Canva que habíamos trabajado de manera previa a la sesión, finalizamos dejándoos ejemplos que podéis tener válidos para el 70-80% de las organizaciones para saber cómo cumplimentar este Canva para poder cumplir.
Espero que hayáis tomado notas. El ritmo de la sesión veis que es un ritmo bastante alto para comprimirlo en esta hora y media. Me suelo dejar siempre la voz en este tipo de sesiones, pero bueno, es una manera de que con esos esfuerzos meta mucha más información de la que podría llegar a meteros. Os va a sonar como a todos, es decir, me suena el 30% Juan Carlos a chino y no lo cojo, pero la sesión se está grabando. Una vez que la sesión está grabada, podéis verla tranquilamente, podéis complementar vuestro Canva y podéis ver en esos vídeos de YouTube, por ejemplo, hablamos de hash, hablamos de cifrado, hablamos de acuerdo de confidencialidad para efectivamente programarlo. Así que nada, Yo por creo, mí. Juan Carlos, que esta sesión va a ser el top hit de, de visualizaciones, vamos. Porque claro, como bien dices, es algo que en una hora y media comprimir todo, pues es un tema complicado, ¿no? Tengo ya alguna pregunta por aquí y me gustaría... Miguel nos habla de una cosa, si quieres dejar de compartir quizás la presentación y así ya... y nos comenta Miguel cómo se puede recuperar un perfil de Instagram hackeado donde han cambiado el email de usuario y password y que además ha desaparecido el perfil si haces la búsqueda en Instagram. Ya se ha rellenado el formulario de Instagram de denuncia, pero dicen que de esta manera no se soluciona. Todavía no han pasado 30 días antes de que Instagram lo borre de sus servidores. ¿Tienes alguna experiencia en temas de Instagram? A ver, el problema que tenemos con Instagram y prácticamente con cualquier red social es que son muy grandes y atienden muy poco las incidencias. Es decir, Instagram te da herramientas a nivel de prevención. Es decir, jamás nadie puede cambiarte el correo si tú has configurado en Instagram ese doble factor de autenticación, cómo recuperar el correo con ese correo alternativo, con ese teléfono. Problema que tenemos, si se te ha comprometido tu usuario y contraseña de Instagram, alguien entra en Instagram, no tienes un correo de recuperar información, con lo cual el usuario tiene permisos de cambiarlos y lo cambia. Y a partir de ahí tú quedas fuera. Es decir, tú con Instagram, tu única relación que tú puedes llegar a tener es a través de tu antigua cuenta, pero ni siquiera es el correo. ¿Qué vas a hacer? Comunicar a Instagram esa incidencia. ¿Te va a contestar Instagram a este requerimiento? Pues la experiencia mía y de clientes que hemos tenido es que lamentablemente no. Si somos una cuenta de empresa, tenemos bastante más posibilidades de recuperar lo que de usuario, porque así en empresas sí podemos acreditar esa mercantil o ese tipo de documentación privada. Cuando nos vamos a perfiles particulares, Instagram en ese tema es un tema complejo de instalar porque ellos no tienen un departamento técnico ni legal grande para suplantar este tipo de acciones, con lo cual va a ser un trabajo de pico pala, pero no te queda otra que comunicarlo a través del formulario y poco más, porque Instagram te dio las herramientas para evitar esto. Es decir, somos preventivos, pero reactivos hay veces que no podemos llegar a ser. ¿Tú puedes acceder al chat, por favor? Porque Esther Mas habla de un ejemplo de correo que recibió y nos ha mandado una imagen. Sí, la estoy viendo. Entonces, para que tú lo veas, porque... Vale, este es un correo que está enviando Google, bajo mi punto de vista, bastante interesante y muy bien implementado. Es decir, este correo, tú tienes distintas contraseñas verificadas en tu cuenta de Gmail. ¿Para qué? Para que cada vez que entres con el Chrome, tú entras y eres capaz de loguearte con la contraseña. Lo que hace el llavero de iCloud y similares, lo que hace KeePass y LastPass. Google le ha dado una vuelta, que a mí me gusta, también lo ha hecho Apple. Es decir, ellos cogen esa contraseña tuya, que no la ven, pero sí cogen el hash de esa contraseña. Es decir, que la identifican y la verifican ¿con quién? Con la base de datos de la página que hemos visto de Have I Been Power, que están todas las contraseñas que se han comprometido. Y te dice, oye, que yo, sin saber tu contraseña, he comprobado con ese hash y con esa contraseña en esa base de datos que esa contraseña existe. Yo no digo que esté comprometida a tu usuario, te estoy diciendo que existe y en consecuencia que los ciberdelincuentes la conocen. Y que si a ti te sometieran a tu usuario en eso a un ataque de diccionario, con todas las contraseñas que se conocen, el malo estaría dentro. Eso es lo que este comunicado nos llega a decir. Precaución que tenemos que hacer,
pues ver esas contraseñas que están en ese sentido comprometidas y cambiarlas. Pero no es que alguien haya entrado a esa cuenta de ese correo, es que esa contraseña ya se comprometió en algún ataque de ciberseguridad y Google las verifica con todas las bases de datos que se han comprometido y en consecuencia te advierte. Por lo cual, ¿cuál es la reacción lógica? Cambiarla. Muy bien, pues nada, nos quedan 3 minutos y aquí somos medio germánicos con los horarios. No sé si quieres pasar ya a despedir la jornada porque hay que prepararse para este invierno que viene, que esperemos que sea tanto o más bueno que el verano que hemos pasado. Juan Carlos, muchas gracias por hacer más o menos sencillo. Me ha quedado que expliques lo que es el VPN, que es un sistema para proteger y conectarte a través de, porque es un concepto bastante técnico que probablemente la gente no Lo conoce, explico y en un cuando lo minuto. expliques ya después, Juli, pues rápidamente lo explicas. Vale. Sí. En un minuto, VPN tiene dos aplicaciones principales. VPN es un servicio técnico y lo podemos comprar en un montón de empresas que lo ofrecen. Dos cosas. Una, VPN lo utilizan muchísimo los ciberdelincuentes. ¿Por qué? Porque permite anonimizar la dirección IP con la que salgo a navegar. Es decir, yo pago un servicio de VPN y digo, bueno, hoy voy a arrancar con una VPN con una dirección IP de Francia. Mañana voy a arrancar con una de Estados Unidos, con lo cual, si me siguen la pista, se van a quedar sin llegar. ¿A nosotros qué nos da? Privacidad. El servicio es lícito, lo que pasa que el uso que le da el ciberdelincuente pues es ilícito, pero el servicio ahí está. Y VPN tiene otra utilidad muy interesante en teletrabajo. Es decir, si tú te conectas desde tu casa al terminal de la empresa, que han hecho las empresas para proteger esa información? Instalan una VPN, es decir, cifran todas las comunicaciones de tu equipo hasta el escritorio o hasta el ordenador escritorio de tu empresa y a partir de ahí tú trabajas con el escritorio de tu equipo de empresa, con tu ordenador y con las comunicaciones cifradas, con lo cual el empresario está tranquilo de que toda esa información entre tu equipo personal y el de empresa viajan cifradas. Es algo que se ha hecho ahora en teletrabajo en el 2.0 porque en la primera que estuvimos ahí confinados no hubo manera de implementarlo, pero ahora sí cualquier trabajador en casa que utilice equipos personales se conecta a través de VPN, es decir, conexión cifrada a su equipo escritorio de trabajo de la empresa. Esos son los dos servicios Muy bien. principales de VPN. Pues Juli, ya está aclarado el VPN, todo tuyo. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por la sesión que nos has dado hoy. Gracias especialmente por haber sido capaz de concentrar la información en este tiempo que hemos limitado a 1 hora y media, puesto que, como bien decía Jimmy, el tiempo es oro y el sector, todos tenemos el trabajo que nos espera, pero era importante dedicar un tiempo a conocer todas estas claves que nos has dado. Ciertamente, yo el primero volveré a revisar el vídeo con calma, puesto que hay contenido muy importante y que en ocasiones el día a día nos lleva a omitir, a no tener presente, pero son cosas que la ley ya nos exige y hemos de cumplirla todos. Jimmy, gràcies per la moderació, gràcies per aquesta dinamització